Por allá cogió, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Sus ojos son luz, su sonrisa de amar. Sus ojos son luz, su sonrisa de amar. Su voz canto de ave en el mar de Urabá. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Por aquí pasó, por acá bailó. Por aquí pasó, por acá bailó. ¿De dónde viene esa muchacha? Llama Mandala. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Esa muchacha de Urabá, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Por aquí pasó, por allá cogió. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Por aquí pasó, por acá bailó. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, quiero contarles que hoy vamos a estar conversando un poco en torno, yo diría que a tres líneas o cuatro ejes principalmente. El primero tiene que ver un poco con esa contextualización histórica, de manera que podamos identificar algunos trayectos y que nos permitan ubicar el bullerengue no solo geográficamente, sino también un poco política y económicamente, para luego pasar a este segundo eje, que es empezar a comprender al bullerengue más allá de un simple fenómeno sonoro, ¿cierto? En un tercer momento vamos a estar conversando y aquí nos va a estar acompañando nuestro gran hermano Elkin. Vamos a estar conversando un poco de esa estructura del bullerengue. Entonces, no solamente con los instrumentos que lo constituyen, el vestuario, sino con esos significados y con los roles que también han sido muy importantes y que también se han ido configurando a través de la historia dentro de la práctica. Y finalmente, la idea es que logremos hacer una reflexión en torno a justamente no solo el bullerengue, sino todas estas músicas populares y saberes tradicionales en este contexto globalizado. Así que también se vuelve muy complejo para nosotros. Bueno, y quiero darle paso inicialmente, antes de entrar con toda esta información que sé que ayer quedaron con muchas dudas, quiero darle paso a Violeta de Malaika Curiosidades del Alma, que es la persona con la que estuvimos a cargo de esta parte creativa del seminario y en la construcción de esa caja de experiencias que ustedes van a recibir, que finalmente está muy conectada no solamente con el bullerengue, sino con ese territorio que es el Urabá y Chicoró específicamente. Así que Viole, bienvenida. Hola a todos, buenos días. Súper feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, el día de hoy les voy a contar, para los que ya les ha ido llegando esta caja de experiencias, estos resonadores, les voy a ir contando cuál fue ese proceso de creación y cómo llegamos a este resultado. Y digo llegamos porque mi amiga Mandala también me acompañó en este proceso. Bueno, quiero contarles que este proceso de creación inició con la elaboración de una imagen que debía conectar personas y conectar saberes, que debía ser ese resonador, que debía generar ese llamado, que fue ese primer encuentro que tuvieron con la convocatoria para hacer parte de este seminario.
Pero también Juan, en la creación de esta imagen, me da la libertad de poner elementos que son muy significativos de mi trabajo, que son esos centros, esas cajas que tenemos dentro donde guardamos todas esas cosas que nos mueven, que nos hacen llorar, que nos hacen sentirnos felices. Y un elemento muy fundamental también, y es que todo inicia desde la tierra. Para mí ese fue un elemento principal, y es aquí donde quiero hablarles un poco de un fruto que muchos ya han recibido, este elemento, que es la totuma, que es un elemento simbólico del bullerengue. Ya la totuma que tienen, digamos que ya tuvo un proceso antes de, que fue de tomar la fruta. El totumo, hay muchos tipos, muchas formas, podría decir que muchos tonos de verde, pero es un totumo específico, con un tamaño especial, que hay que saber en qué momento está la planta para poder tomar el totumo. Y una de las estrategias que usamos es golpeándolo un poquito para ver si él ya está listo para ser arrancado, ¿sí? Se arranca la fruta, luego se corta, y dentro de esta fruta hay una carne. Este fruto normalmente es muy carnoso, y yo podría decir que asocio este olor del totumo al vino. No sé, como que se me viene a la mente el vino. Entonces ya empieza el proceso de sacar la carne del totumo, sacarla en su totalidad, y luego raspar la parte de adentro del totumo, que no queden residuos de este fruto, para proceder a ponerlo a secar al sol por varios días. Hay que estarlo revisando, así como cuando pones una arepa a la estufa, pero no se te puede quemar. Entonces hay que estarlos girando, volteando, que ellos reciban toda esta energía del sol. Y luego el totumo tiene un cambio bastante grande, y es que cambia de color, empiezan a notarse cicatrices, empiezan a ver una serie de mapas y de colores muy especiales en este elemento. Entonces ya ahí sí, ya tú sabes que cuando ya está seco, que ya empiezan a notarse mucho más estas marcas, es cuando ya se puede intervenir, que se puede pintar y que se pueden poner elementos muy característicos y muy nuestros, que son flores y son elementos de la naturaleza. Decían que el tejido era de abuelas, decían que el bordado era de abuelas, y que trabajar con materiales textiles era de abuelitas. Pero para mí ha sido toda una experiencia. A mí me ha permitido comunicar muchas cosas, poder abrir ese cofre que tengo dentro de emociones, de llanto, de sentimiento, poder contar historias no solamente mías, sino contar las historias de personas que voy conociendo en el camino. Y creo que ya muchos les han llegado los que son las máscaras. Algunas lloran, otras florecen, algunas lloran mientras florecen, y también es como no solamente ese elemento que va a ocultar, porque sí he querido como cambiar un poco la idea de la máscara. La máscara no solamente va a ocultar algo, sino que también podría ser un elemento que muestre eso que tenemos dentro, pero que no sabemos cómo decirlo. Entonces, a Mandala la invito a la rueda, que venga a bailar, por si quiere contarnos un poco más sobre este proceso de creación, que también nos estuvo acompañando. Bueno, Violeta, muchas gracias. Bueno, yo creo que este proceso finalmente también es muy íntimo. Nuestra intención era que ustedes también pudieran conectarse con esa sensibilidad de este territorio, que está muy vinculado a la lluvia también, a la humedad, a lo verde. Y para nosotros cada una de las cosas que ustedes recibieron son también como hijos que nos van vinculando a ustedes, y que son supremamente importantes esos lazos que yo creo que se van a ir tejiendo. Con respecto a la tablita, bueno, ya conversaremos un poquito más adelante y a profundidad cuando toquemos un poco de la estructura
del bullerengue, pero realmente nuestro deseo es que ustedes en esos elementos que recibieron también en el video puedan al menos percibir olores y sensaciones. Esa era nuestra intención realmente un poco con este trabajo. Entonces, agradecerles y que cuiden también eso que recibieron como hijos que lo son para nosotros. Viole, no sé si quieres agregar algo más. No, sí, totalmente de acuerdo. Estas creaciones son curiosidades del alma que salieron de mí, que son como mis hijos, y espero a partir de ahora los acompañen en este proceso de vida y los ayuden a descubrir muchas cosas que sé que tienen dentro. Bueno, Viole, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero empezar contándoles algo. Yo ya en el transcurso de estos días que han pasado, Juan les ha ido contando un poco pues quién soy yo, que soy artista acá de la subregión del Urabá hace muchos años. Y bueno, quiero empezar contándoles algo muy particular con respecto a Bulli Tambó y a cómo empecé yo en todo ese camino del bullerengue. Dentro del imaginario social que había acá en el municipio de Chigorodó, el bullerengue está muy asociado a la edad, es decir, que solamente las personas adultas lo podían hacer. Entonces, no era tan usual que los jóvenes participaran del bullerengue y que se vieran jóvenes de forma masiva. Eso no era algo común que sucediera acá. Hablando pues específicamente del municipio de Chigorodó, y que también pues he logrado conocer de otros territorios que pasaba algo muy similar. Entonces había una mirada del bullerengue muy asociada a esa edad, a la longevidad, ¿cierto? Entonces empiezan a pasar unas cosas muy particulares acá en el municipio. Johnny, que era nuestro director y cantador, él principalmente era danzante, era un excelente bailarín de música folclórica y urbana, y él empieza a inquietarse un poco por el asunto, porque Argenida Julio, que era de las mejores bailadoras que ha tenido el Urabá, y creo que el bullerengue está dentro de las mejores bailadoras, lo empezó como a incentivar y a motivar y a permitir la entrada a la agrupación Danzas del Ayer, que es la agrupación de adultos que hay acá. Digamos que acá en el municipio de Chigorodó sí es muy visible esa separación de la agrupación adulta y la agrupación de jóvenes. Entonces, Johnny empieza como a acercarse un poco a esta agrupación que es Danzas del Ayer y Argenida Julio, junto con Yuli, que es nuestra tamborera, y empieza con esa necesidad de que, bueno, ¿qué pasa? Porque pues los jóvenes no generamos un proceso en torno al bullerengue, pero bueno, fue quedando como ahí la inquietud. Aparece esto de laboratorios de danza y se vuelve una oportunidad para Johnny de crear un montaje que se llamó Pródiga, Memoria de una Cantadora. Pródiga era una partera y cantadora de acá. Esa señora trajo casi a medio Chigorodó acá a la vida. Entonces era un personaje muy importante y él me invita a ser parte de este montaje en el cual fue maravilloso porque él invita niños de institución educativa. Entonces era la primera vez que para ellos se hacía bullerengue. Era la primera vez que ellos interpretaban, que se acercaban al bullerengue. Entonces fue una experiencia muy significativa. Y logramos armar esto que se llamó Pródiga, Memoria de una Cantadora, que luego se convirtió en el trabajo de grado de él para la licenciatura en danza. Una experiencia muy bonita. Entonces nace esta inquietud. Nosotros nos conocimos cuando teníamos 16 años, con una gran hermana que está por ahí, que es Lady. Entonces empezamos un proceso muy bonito y maravilloso en torno a lo que fue la danza. Empezó a pasar entre los años 2006, diría yo, al 2010 más o menos, que empieza a haber una muerte sistemática de maestros y maestras acá en el municipio y en la subregión del Urabá.
Entonces en Chigoró empieza a haber esa preocupación, entonces muere doña Pródiga, muere doña Argénida, empiezan a morir muchos maestros, muchos empiezan a enfermarse al punto de ya no poder continuar, como es el caso del abuelo de Lady, que es don Máximo Llanes, al que Johnny dedica la canción Máximo Llanes. Entonces Johnny dice, armemos el proceso de Bullitambo, armemos el proceso juvenil de Bullerengue. Fue un proceso muy difícil. Debo confesarles que fue muy difícil inicialmente porque a pesar de que Chigoró tiene una historia tan amplia en el bullerengue, tocó empezar un proceso de primero enamorar a los jóvenes del bullerengue, que conocieran qué era, que se aproximaran y despojarlos un poco de esa mirada de que el bullerengue solamente era para adultos y solamente era para viejitos. Entonces empezó un trabajo de enamorarlos, pero también empezó un trabajo de educar a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos espacios donde ensayar, entonces empezamos a trabajar en el parque principal. Entonces, obviamente hubo primero un recelo por parte de los maestros, entonces tocó hacer un trabajo para convencerlos también a ellos de que pues nosotros en ningún momento queríamos desplazarlos, sino que era darle continuidad un poco a la práctica acá en el municipio de Chigorodó, ¿cierto? Pero también simultáneamente muchos de los chicos que llegaron a la agrupación eran chicos de comunidad LGTBI, eran chicos de zonas vulnerables, entonces teníamos un trabajo muy importante y era que en ese momento el bullerengue no solamente era por ir a bailar y cantar, sino que también empezó como a convertirse en un espacio de resistencia, de ayudar a transformar algunas realidades de la vida de los chicos que hacían parte de la agrupación y también un poco de la población en general, de la forma en la que nos miraban, de un poco del estigma también que se generaba en torno a nosotros. Entonces, fue un trabajo difícil, pero también fue un trabajo muy bonito ver la transformación de los muchachos, que luego de tener reggaetón y una cantidad de músicas en el celular, ya el tono del celular eran bullerengues. Entonces, eh, entonces, Bulli también empieza a configurarse bajo de esas tres líneas que eran honrar la memoria de nuestros antepasados y nuestros maestros, guardar el lugar para los que vienen y el bullerengue como resistencia y como protesta social, porque también se volvió un canal de protestas las composiciones que Johnny realizaba, esa conexión que tiene con el Pacífico y esa conexión que tiene con el interior del país. Entonces se vuelve un territorio estratégico, por decirlo así, además de la riqueza que hay en torno a la flora y la fauna. Entonces es de esta manera que pasamos a ese segundo factor también que creo que permitió el asentamiento de esas comunidades negras acá en el Urabá, y es esa ruta de comercio que se estableció en torno a lo que fue el caucho, la raicilla, la tagua y la explotación de madera. Entonces eso generó unos trayectos entre lo que fue Cartagena-Barú, el río Atrato y sus afluentes, y hizo que se movilizara población y se ubicaran a las riberas del río León. Y otra de las condiciones muy importantes también fue toda esa agitación política desde mediados del siglo XIX que está muy relacionada con la abolición de la esclavitud en 1851. Entonces eso trajo mucha población acá al territorio. Hay una pregunta que a veces surge y es, ¿por qué si Urabá es un territorio tan diverso, con comunidades procedentes de tantos lugares, aún pervive el bullerengue acá y perviven muchas otras prácticas? Porque yo creo que más que una haya disuelto a la otra, perviven, coexisten esas prácticas acá en el territorio. Entonces yo creo que hay una de las cosas, y seguramente habrá muchas otras explicaciones, pero hay una muy potente que me parece, y es que la gente giró en torno a sus costumbres y usos porque el Estado no aparece finalmente dentro de esa construcción simbólica de las comunidades. Entonces, esa faceta represiva del Estado y sus instituciones debilitó de alguna manera esa mirada por parte de las comunidades, y lo que generó como esos contraestados o esos movimientos alternos, y
Para la gente, esos preceptos del Estado se debilitaron mucho, entonces lo que terminó tomando mucha fuerza fue todas esas tradiciones que se reivindicaron, esa idiosincrasia de las comunidades, ¿cierto? Entonces, ese es un poco el marco también un poco histórico de esa llegada de esas comunidades negras a ese territorio del Urabá y específicamente Chicorodo. ¿Qué nos permite esto? Esa idea de reivindicar las tradiciones, pasar a esta segunda mirada que yo les decía, que es por qué empezar a entender el bullerengue más allá de un simple fenómeno sonoro. Bueno, yo creo que en el bullerengue hay dos asuntos, ¿cierto? Como dos dimensiones. Una tiene que ver con lo social y otra tiene que ver con el cuerpo. Por un lado está lo social, que es entender al bullerengue como esa expresión de unas comunidades afrodescendientes que hablan de unos sujetos, de una historia, que tienen unas luchas y unas resistencias en un contexto de dominación, ¿cierto? Y está el cuerpo, que es como ese sistema de vibración emocional. Entonces, al bullerengue no ser un simple fenómeno sonoro, esa dimensión social del cuerpo y de la música, digamos que se configura a partir de la experiencia y conocimiento práctico y emocional del mundo. Y ese conocimiento práctico y emocional del mundo hace que el bullerengue sea una práctica dinámica, que no sea estática, que sea fluida y que tenga distintas formas de inscribirse en el espacio y en el tiempo. O sea, que nos permita a nosotros el bullerengue capturar la forma en la que percibimos la realidad y nos da voces para contar la historia, contar esa historia que muchas veces está contada desde unos lugares de privilegio. Entonces, para nosotros el bullerengue no solo se vuelve un canal emocional, sino que nos permite contar esa historia en esas voces y esos saberes de las comunidades que también muchas veces han sido silenciados. Yo creo que el bullerengue tiene dos líneas muy importantes, dos características, y es este atributo festivo y este atributo ritual. El ritual siento que tiene que ver mucho con toda esa carga corporal, todos esos saberes orales que han viajado históricamente y que se corporalizan en las comunidades. Y esta parte festiva tiene que ver mucho con esa fuerza y esa potencia con que las comunidades bullerengueras logran expresar esos saberes y esos sentires. Entonces es un juego también, no es tampoco que sea una tan separada de la otra, pero es esa parte ritual y esa parte festiva que logra articularse y volver toda esa práctica cultural la potencia que es y que tiene. Bueno, he visto como un poco de la experiencia que han estado contando. Me parece algo sumamente interesante. Me ha gustado también el tema de tener esa identidad con el cuerpo y fortalecer como esas luchas y esos procesos que se llevan en el tiempo. Eso es como una forma de decir también felicitaciones por este proceso. Bueno, y muchas gracias. Dani, Violeta, Lady, bueno, y todos mis amigos de Chigorodó, pues quiero agradecerles, bueno, a Johnny también, que siempre pues estará con nosotros. Bueno, y pues me parece muy mágico que hoy se esté contando pues como todo lo que es la rueda y todo lo que es el bullerengue. Pues a los amigos de María la Baja también pues los he visto en festivales. Lo que decía Dani ahorita me parece fundamental, el tema del trance, el tema de todo lo que se siente el bullerengue, obviamente es fundamental que uno esté en un festival, esté en una rueda y pues esté en un proceso de vivir el bullerengue. En una conferencia uno no logra entender todo esto. Sé que cuando uno ya esté en un momento pues de cantar, de bailar, pues ya está ahí como comprendiendo lo que es realmente ese trance y esa experiencia. Lela, 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 lela.
Mm.